Buenas tardes a todos los presentes, soy John Freddy Garcés. Hoy en Historias del Deporte Tebaidés tendremos a Carlos Alberto Echeverry Murillo, destacado deportista de la Tebaida. Conoceremos parte de su vida deportiva y social, expectativas. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola John Freddy, un saludo especial. De verdad que para mí es muy grato tener esta nota contigo. Tú que has decidido aceptarme esta invitación de realizar esta entrevista, pues he elegido para que la lleves a cabo en el programa Historia del Deporte Tebaidense, ya que nos conocemos desde hace más de 30 años, cuando jugábamos allí en el Deportes Quindío, y hace más de 12 años estamos nuevamente muy cercanos con esto de las capacitaciones, de estudiar el fútbol. Tú muy adelantado con tu proyecto en Leones Fútbol Club, equipo profesional, has estado cerca del equipo, del primer equipo, del equipo profesional, ascendiste con Leones en el 2016, 2017, no recuerdo la fecha, tú ahora me lo dirás. Y hemos seguido siempre muy cercanos, capacitándonos. Ahora estamos adelantando conferencias y por eso he decidido que me acompañes realizando esta entrevista. Así que encantado, John Freddy. Conoces la tierra quindiana, conoces el municipio de La Tebaida y para adelante con esta nota. Sí, Carlos, muchas gracias. Para mí es un placer poder estar aquí contigo. La verdad es que estuve 5 años en Armenia y casi diario iba a la Tebaida cuando íbamos a entrenar con el equipo y me parece que pues es un municipio muy bonito. Después de que me vine de Armenia también he tenido la oportunidad de ir varias veces, pero bueno, necesitamos es que hables tú porque tú eres el entrevistado hoy. Entonces, vamos a iniciar, Carlos, con tu familia. Cuéntanos de tu familia. Bueno, John Freddy, yo nací, primero que todo, nací en La Tebaida, Quindío, el 8 de octubre de 1972. Estoy próximo a cumplir 48 años de vida. Mi padre, Leonel Echeverry, comerciante de La Tebaida, participó en muchos proyectos sociales y cívicos en el municipio. Todos lo conocieron porque tuvo una discoteca allí muy famosa, tuvo un granero, una tienda grande. eh, Siempre vinculado al comercio. Mi mamá, Irma Murillo, falleció lamentablemente en el mes de febrero. También una mujer muy cívica, muy dedicada a, a las labores sociales, a las labores del desarrollo del municipio de La Tebaida. Hago parte de una familia de padre y madre, como te comento, ya fallecidos, de 9 hermanos, y además de nosotros 9, 2 hermanos, Leo David y María Alejandra, para un total de 11 hermanos. Soy casado con Sandra Milena Gutiérrez, ella trabaja en la nueva EPS eh, en Armenia, Quindío, y tenemos 2 hijos, Carlos Mauro, quien se encuentra conmigo acá en España, y Juan José, que está en La Tebaida, en el Edén Tropical del departamento del Quindío. Es básicamente mi familia, toda la vida, todo el tiempo del municipio de La Tebaida, municipio del cual me siento 100% orgulloso. Bueno, Carlos, desde pequeños hemos sido inquietos por el deporte. ¿Tú cómo iniciaste? Bueno, yo diría que como casi todos, los niños jugando al frente de la casa, en la escuela, y también porque vimos a alguien realizar algo del deporte. Mi historia es en esos 3 tópicos. Siempre al frente de mi casa jugando, ahí en el planchoncito del instituto al ingreso, había una placa y ahí podíamos jugar 3 versus 3, 4 versus 4, los niños, sobre todo el tema del fútbol, también en la vía pública. En la institución educativa Luis Arango Cardona me inicié, recuerdo, en segundo primaria, hubo un torneo interclases y la profesora me delegó para sacar el equipo. Me delegó después de haber delegado a un compañero, a un amigo que recuerdo mucho y que me comunico mucho con él, y hacemos hasta mucha relación trayendo recuerdos de nuestro municipio, a Julio Velázquez, el popular Pollo Loco. Él sacó el equipo primero, nos metieron como 9 goles, después lo saqué yo, todos creyeron que iba a mejorar y también nos metieron como otros 9 goles, pero bueno, era los primeros añitos, 7 añitos teníamos de edad,
cuando estábamos en segundo primaria. Y mi hermano Jorge Mario también me anima mucho el deporte, porque ellos jugaban los interclases de su colegio. Él estudiaba en el San Solano de la ciudad de Armenia, y los interclases se jugaban en las canchas del aeropuerto El Edén, los días sábados y domingos por la mañana. Entonces él me despertaba, hacíamos desayuno y nos íbamos para allá, para esas canchas, y yo ahí tenía la oportunidad de tocar el baloncito, de verlos a ellos jugar, y eso me fue metiendo a mí en el tema del deporte. Desde los 6 años estoy vinculado al tema del deporte, a apoyarlo, a jugarlo, a organizarlo en diferentes matices, y creo que ahí voy a estar durante lo que me resta de vida. Qué bueno, Carlos. Siempre recordamos de nuestra infancia y ese proceso que tuvimos desde primaria, después la secundaria. Siempre tenemos amigos especiales o gente que siempre recordamos, con las que pues compartimos muchas experiencias. Seguramente tú tienes muchos también y sigues en contacto con ellos. Bueno, yo puedo decir que en el municipio de La Tebaida soy una persona conocida, diría yo medianamente o bastantemente conocida, porque primero he sido deportista, segundo he participado como concejal en el municipio, he estado vinculado al comercio, por mi familia, porque siempre he estado allí, haciendo una cosa o la otra, he estado ahí. Pero recuerdo de la época de la escuela, que habían como muchos hermanos estudiando al mismo tiempo en la escuela. Recuerdo, por ejemplo, a los Murillo, grandes amigos míos, les decíamos los Chimeneas, los Gallo, que son Ernesto y Albeiro. Recuerdo a los López, del sector de Monterrey, a los López, a Germán, a todos ellos que han estado también muy vinculados al Club Campestre, a los mellizos de la estación, que son Edilson y Robinson, Roberto Carlos Astorquiza, un gran político y un abogado, eminencia y ejemplo del municipio de La Tebaida. Muchos amigos, Atanael Alonso Quintero, el popular Gillo, Barreto, Salvador Quintero, una cantidad de personas que todos nos conocíamos en el municipio, porque era un municipio pequeño, aproximadamente en ese tiempo 16.000, 18.000 habitantes, y quienes no estudiaran en la Luis Arango Cardona lo hacían en la Antonio Nariño. Pero cuando salíamos a algún evento, todos nos conocíamos, porque éramos el hijo de doña señora o el hijo de don señor, y eso nos hacía a todos una gran familia en el municipio de La Tebaida. Qué bueno, Carlos. Tienes una excelente memoria para recordar todas esas amistades. Los equipos representativos en todos los municipios pues son algo que es de mucha importancia. En este caso, hablando del fútbol, cuéntanos de esas selecciones Quindío por donde pasaste. Bueno, hablando de las selecciones Quindío, yo creo que podríamos ir primero un poco atrás, a hablar de las selecciones Tebaida. Entonces, en las selecciones Tebaida, para ya llegar Correcto. después a las selecciones Quindío, en las selecciones Tebaida, recuerdo que se jugaban unos torneos departamentales, muy buenos, por cierto. Tebaida fue en varias oportunidades sede de esos torneos, y yo jugué en 2 ocasiones. Una dirigida por Ancísar Román, ahí era suplente porque estaba un amigo, Fernando Larcón, muy bueno, lateral derecho, de Harold Benítez, lateral izquierdo. Yo casi siempre jugué de lateral o de volante. En el medio habían 2 jugadores muy buenos, Alcibiades Rodríguez, Luis Alberto Rincón. En esa selección fui suplente, casi siempre. Después fui al Deportes Quindío, y haciendo parte del Deportes Quindío, en las categorías juveniles hubo un departamental, y ya vine a jugar con la selección Tebaida, y ahí fui capitán. El director técnico era el profesor Óscar Ocampo. Ahí jugué de volante de primera línea, volante de marca, y recuerdo que hicimos un muy buen papel, excelente papel. John Freddy Pineda, el mismo Alarcón, Eder Harold Benítez, Freddy González Mina, Alcibiades Rodríguez, Luis Alberto Rincón, Norberto Alzate, un amigo grande que le decíamos, o le decimos siempre, Cuchamba. Bueno, una cantidad de Rubén Restrepo, conocido en el municipio como Lenteja, grandes porteros, Mejía, de la Estación, John Freddy Pineda del Apolinar Londoño, Godínez también del Apolinar Londoño. Se sacaba un equipo muy bueno de La Tebaida y se participaba a nivel
departamental y teníamos muy buena figuración. Los rivales directos eran prácticamente Quimbaya, Montenegro, Calarcá y Armenia. Y siempre estábamos ahí en la pelea. Bueno, Carlos, como tú mismo lo dices, pasaste por las selecciones Tebaida, luego estuviste en selecciones Quindío. Háblanos un poquito de ese fútbol competitivo. ¿Cómo iniciaste ese fútbol competitivo y cuándo? Claro que sí, algo bien importante. A ver, todavía en mi pueblo, en la Tebaida, yo hice parte de un club que se llamó el Club Juveniles. Recuerdo que el dueño, el quien llevaba ese equipo, Luis Carlos Reyes, quien lleva hoy periodismo en puro, él tenía este equipo y yo de 14 años le decía a él que me vinculara al equipo, que me vinculaba y él siempre me decía que todavía no había cupo, que no me veía a mí como muy metido en el deporte porque yo practicaba varios deportes al mismo tiempo. Estoy hablando de los 12, 13, 14, 15 años. Yo era tenimesista, entrenaba en el Club Hawái de natación, hacía ciclismo, tenis de mesa, practicaba atletismo, baloncesto. Yo le pedía la oportunidad y me decía que no, que más adelante, que después, que luego. Y un día me dio la oportunidad, jugué un cuadrangular en el Instituto Tebaida, me fue muy bien. Recuerdo que hice 2 goles de tiro libre, pero hacer goles era muy fácil porque era si no tirársela al portero arriba, como eran categorías menores, los porteros bajitos, se llamaba colgar el portero. Hice 2 goles, de ahí fui llamado a un equipo muy conocido en el departamento del Quindío como académico, pero el primer día que fui académico era un partido amistoso un sábado y no fue el portero titular. Y como nosotros jugábamos mucho eliminatorias, pues yo tenía esa habilidad para ser portero y además en la escuela Luis Arango Cardona había sido portero. Entonces quien me llevó, Jaime Serna, que en paz descanse Jaimito, le dijo a Javier Osorio Alarcón, dijo, pues Carlos también es portero. Y como no había ido el portero titular, me vinculan a mí a la portería. Me fue bien y a partir de ese momento fui el portero suplente de académico, yo con 16 años. Y yo le decía al señor Javier Osorio Alarcón, yo le decía, yo soy jugador de campo, métame de lateral o métame de volante, que eran los puestos que yo más conocía y que más me gustaban. Lateral por mi hermano Mario Echeverry, que fue quien conté ahora me vinculó al fútbol y él era lateral. Y nunca quisieron, siempre portero suplente, portero suplente. Estuve trasladándome a las canchas del aeropuerto le den como 5 meses y nunca jugué un partido, solamente jugaba en los entrenamientos, que se entrenaba martes y jueves, pero en la liga no podía jugar. Yo me desvinculo y vuelvo a la Tebaida. Y un día cualquiera me encontré a José Leonais Mina, o sea, el popular Chole. Y él tenía el maletincito y estaba esperando como el bus, el rápido Quindío. Estaba esperando el bus. Y me encuentro a José Leonais Mina y le digo, José Leonais, ¿para dónde vas? Chole, ¿para dónde vas? Y me dice, no, voy para entrenar con el Deportes Quindío. José Leonais ya llevaba como 5 años entrenando en el Deportes Quindío. Era goleador de todas las categorías, en categorías infantiles en el Deportes Quindío. Y me invitó, me dijo, bueno, vámonos rápido. Fui a la casa, recogí los guayos, la mochilita, las medias y me fui para Armenia. Entrenamos en la Isabela. Y recuerdo que ese día hubo como, sin mentirles, por ahí 50 jugadores. Y lo que hizo el entrenador ese día al ver tanta gente fue que hizo 2 equipos como de 25 jugadores y tiró un balón ahí y dijo, jueguen. Y se sentó en las graderías con una libreta y yo veía que anotaba y apuntaba y anotaba. Cuando yo me vine con José Increíble, Leonais ¿no? Mina, sí, cuando me vine con Chole le dije, no, Chole, ¿eso aquí qué es? Eso acá es muy difícil quedar. Yo veo pura gente de Armenia. Acá la gente se trata por su nombre, a mí ni me conocen. Me dijo, no se preocupe que eso siempre empieza así, la otra semana ya empiezan a armar los equipos. Bueno, efectivamente, la semana siguiente empezaron a armar los equipos y a mí me tocó una juvenil. Ya estaba yo de 17 años, me tocó una juvenil y me metí ahí de lleno, de lleno, de lleno, de lleno. Yo a nadie en Tebaida le decía nada porque yo era un jugador regular, todavía lo soy, pero en ese tiempo era mucho más regular, era ahí de los del montoncito, de los que cuando hacían la escogencia de los jugadores me escogían como de octavo, imagínate. Tú sabes que siempre se llevan a los mejores de primero, día. Uno para allá y uno para acá, uno para allá y uno para acá, y me escogían como de octavo. Pero me vinculé al Deportes Quindío y empecé a darle, a aprender y aprender. Mi gran profesor, Gilberto Moncayo,
gran amigo mío. Nos comunicamos de manera permanente, nunca lo he olvidado y le hice un gran homenaje en la Tebaida, un campeonato, le colocamos el nombre de Gilberto Moncayo porque nunca lo olvidaré. Y ahí fue mis inicios. Bueno, un día cualquiera estaba yo en las canchas del aeropuerto del Ledén entrenando con la categoría ya especial y llegaron los entrenadores de las reservas, el profesor Pedro Alzate y el profesor Edison Angulo, gran amigo mío. También se nos fue el profesor Edison Angulo, falleció. Y llamaron a Moncayo y me llamaron a mí. Entonces yo me acerco y me dicen, mira, a partir de este momento tú vas a ir a jugar a las reservas del Deportes Quindío. Y yo sentí como un escalofrío. Y dije, yo para las reservas del Quindío, yo no lo podía creer. Yo estaba apenas en la especial. Y me dijeron, no, eso no es nada. Era un lunes. Eso no es nada. Y el jueves tenemos un partido preliminar. Y era el preliminar de Quindío contra la América. A lo mejor tú lo jugaste. No lo recuerdo. Y yo dije, pero ¿por qué eso tan rápido? Y me dijeron, no, es que unos jugadores se subieron a la profesional, otros están lesionados y otros tienen la amarilla y roja. Estamos sin nómina, entonces debemos subir jugadores de la especial al equipo de las reservas. Y tú eres el elegido. Yo dije, ah, no, excelente. Yo ya estaba jugando bien porque ya llevaba 2 años dándole, preparándome, muy juicioso. En la Tebaida la gente sabe que yo me consagré a lo del deporte, a lo del fútbol. Y recuerdo que en ese debut, cuando el preliminar inició, ya estaba el estadio medio lleno. Cuando el preliminar, que faltaban 2 horas para el inicio del partido oficial, ya estaba medio lleno y yo salí de titular, jugué de volante de primera línea. John Freddy, te cuento, y amigos que ven este video, les cuento, yo no veía nada. Y todavía lo recuerdo y yo no veía nada. Yo creo que me llené de ansiedad, no sé qué me ocurrió. Pero yo corría, yo me desplazaba para donde iba el balón, la posición sí la hacía bien, pero yo no recuerdo haber tocado muchas veces el balón. Y yo era para un lado y para el otro, y ese balón iba y venía, y de pronto lo impactaba el primer contacto, pero para donde saliera. En todo caso, fue un debut muy malo de mi parte. Me cambiaron al minuto 5 del segundo tiempo, y cuando salí, nunca se me olvida, el profesor Pedro Alzate, que fue también mi profesor en la universidad, Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, me colocó el brazo encima y me dijo, no te preocupes, nos has hecho un gran favor, tú continúas con las reservas. Y ahí continué, jugué todo el 91 y el 92, y en el 92 quedamos campeones nacionales de reservas, o sea, de primera C, y obtuvimos el título para un ascenso a la primera B del fútbol profesional colombiano, John Freddy. Sí, recuerdo, Carlos, ese partido contra América, ese partido estaba de suplente. Y sí recuerdo ese partido que tuvo las reservas como preliminar. Pensando en ese fútbol competitivo, Carlos, que pues, no tuviste la oportunidad de jugar en el equipo profesional del Deportes Quindío, pero sí te fuiste para la Fiorentina, la primera vez, y tuviste esa posibilidad de jugar fútbol profesional. Cuéntanos un poquito sobre esta experiencia. John Freddy, esa experiencia inicia en el mismo 1991 y 1992. Teníamos la gran fortuna de todos los lunes y todos los jueves hacer práctica con la profesional. A ver, ¿por qué? Porque el equipo profesional jugaba el domingo y habían unos jugadores, eso lo sabes tú muy bien, habían unos jugadores que no actuaban el domingo o jugaron muy pocos minutos. Esos jugadores debían hacer fútbol para completar los mismos minutos de juego, las mismas cargas con los que habían actuado el domingo. Y como el fútbol era domingo y miércoles, las reservas siempre hacía fútbol los lunes y los jueves, sagradamente. Y eso nos dio mucho crecimiento, Recuerdo que al inicio el equipo profesional nos ganaba 7-0, 8-1, y llegamos un momento, sobre todo en el 92, que quedamos campeones, a hacer prácticas y a sostenerlas mucho tiempo, un 0-0. Al final perdíamos 2-0, 3-1, y hubo como una ocasión, disculpen la redundancia, pero es válida, donde les ganamos 2-0, y ese día un compañero, Alex Vargas, jugó mucho. Bueno, logramos el título de ascenso y nos fuimos a jugar Primera B profesional. Ese era el tercer año de la Primera B del fútbol colombiano, porque
El fútbol arrancó en el 1991. Esos dos equipos habían sido los dos primeros campeones de la Primera B. Recuerdo que, si no estoy mal, el primer campeón de la B, rectificando, fue el Envigado. En el año 92 fue el Huila y en el año 93 fue el Tuluá. Y el equipo donde yo estaba, la Fiorentina Fútbol Club, fue subcampeón en ese año 1993. Una muy bonita experiencia. Allí tuve la oportunidad de actuar con jugadores muy destacados después del fútbol profesional colombiano, incluso de la Selección Colombia. Osman el Fosforito López, James Rodríguez, el papá de James Rodríguez, Orlando Ballesteros, el Fantasma Ballesteros, Roque Pérez, Leiner Orejuela, que jugó con Nacional y quedó campeón de una Suramericana, Alex Daza, Rodolfo Rosero, una cantidad de jugadores que tuvieron su muy buena experiencia y paso por el fútbol profesional. Con ellos actué y en el año 1994 me retiré muy rápido del fútbol porque a principio de año no tuve cabida en la Fiorentina. Iban a armar un equipo muy competitivo. Genaro Cerquera, el dueño del Deportes Quindío, había vendido el Deportes Quindío y quería ascender a la Fiorentina. ¿Y qué hizo? Buscar un equipo con jugadores de muy alto nivel profesional. Y yo apenas tenía 20 años y entonces seguramente por esa edad, por esa inexperiencia, porque apenas estaba iniciando, no quedé en esa nómina. Me quedé sin equipo y terminé comprando un establecimiento de comercio en La Tebaida, Almendros Bar, que todos lo conocen y todavía existe y está vigente en nuestro municipio. Bueno, Carlos, regresando allá a Florencia, pues todos sabemos que el clima de allá es un clima difícil, que no es un clima fácil para gente pues que lógicamente no está acostumbrado a él. Y asimismo también el tema pues en esa época de violencia y de tantas cosas. ¿Cómo era tu vida allá en Florencia? Cuéntanos. Bueno, en el tema de la violencia, iniciemos por ahí, nunca la vimos. Nosotros nunca escuchamos ni vimos que en la esquina sucedió algo, nunca, nunca. Y te voy a contar algo, las personas de Florencia son muy acogedoras. A nosotros nos dieron un trato espectacular, nos invitaban a las casas a almorzar, nos reconocíamos cuando estábamos en la calle, en la vía pública. Florencia es una ciudad relativamente pequeña, un poco más pequeña que Armenia, y siempre nos acogían, nos invitaban, estaban pendientes de nosotros, el estadio se llenaba totalmente. Y respecto al clima, es un clima muy difícil, es un clima donde puede llover 3 veces en el día. O sea, pueden haber 3, 4 aguaceros en el día. Y después de llover, se viene una humedad. El agua, por la humedad, lo quema uno, porque es algo asfixiante, mucho calor, un calor permanente, entonces había que hidratar permanentemente. Y aparte de eso, o sea, es un clima amazónico, selvático y mucho calor, una temperatura altísima. Todos sabemos que los llanos tienen una temperatura muy alta, pero al final uno termina adaptándose y pudimos cumplir con todas las expectativas. A Dios gracias, nunca nos enfermamos, nunca tuvimos complicaciones de salud y pudimos realizar toda la temporada y llevarla a feliz término. Yo tuve, Carlos, la oportunidad de estar una vez en Florencia con el Quindío. Fuimos a jugar un partido amistoso y nos llevamos un susto grande porque el avión se demoró mucho para aterrizar porque había mucha nube. Incluso estaban diciendo que posiblemente tendríamos que regresar a Bogotá y al final yo no sé cómo el piloto logró colarse por entre las nubes y pudimos aterrizar, pero nos llevamos un susto grande porque siempre fue como media hora dándole vueltas a la ciudad. Ahora, Carlos, uno en los equipos donde está, pues para uno, o sea, para el futbolista es muy importante tener un buen estadio, una buena cancha donde competir y, por supuesto, unos buenos sitios donde entrenar. ¿Cómo eran estas circunstancias allá en Florencia? Bueno, nosotros teníamos el estadio, recuerdo el nombre, Alberto Huitrago Hoyos. Esta semana hablé con un amigo de Florencia, Caquetá, y me dice que está en muy buenas condiciones, que le han sembrado una muy buena grama, muy buen drenaje, qué bueno
porque esta ciudad se lo merece de verdad. Yo hasta me aprendí de memoria el himno de Caquetá, y cuando me encuentro un caqueteño siempre se lo canto y dice, uy, qué bien. Entrenábamos en un sitio llamado Coacrefal, y recordando esa parte deportiva, John Freddy, yo no iba de titular en el equipo, yo prácticamente estaba cerrando la plantilla, porque a mí casi ni me llevan. Y resulta que estaba bien preparado, eso sí, un muchacho debuta, pero debuta en Florencia y él era de Bogotá. Entonces, claro, lo ha cogido la humedad y lo ha cogido la temperatura, y al pelado le fue muy mal por esas dos circunstancias ajenas a lo deportivo. Pero la segunda fecha era en una ciudad similar a Florencia, Villavicencio, y resulta que allí debuto y me fue supremamente bien. Y cuando me va supremamente bien, el tercer partido del campeonato, pero el segundo mío, era en Florencia. Y en ese partido fui la figura de la cancha. Fui la figura de la cancha y prácticamente el técnico dijo, ¿qué hago con Carlos Echeverri si les ha ido tan bien? Y pude actuar de manera seguida 18 partidos, el equipo invicto como lateral derecho. Recuerdo que me colocaba dos esparadrapos en cada muñeca, salía como Wilson Pérez porque me gustaba mucho el fútbol de Wilson Pérez y de ustedes, porque John Freddy, quien me está entrevistando, lateral del Deportes Quindío, y lo mismo Carlos Peláez, los tenía siempre de referencia, aprendiéndoles, y John Freddy siempre me estuvo aconsejando. Y ese fue como mi paso por la Fiorentina. Recuerdo también que jugaba mucho en uno de los dos tiempos al lado de la tribuna principal, y la tribuna estaba totalmente llena, aproximadamente unos 8.000 espectadores, y yo animaba al público. Cuando hacíamos gol o hacíamos una jugada importante, yo me giraba hacia el público y les hacía a todos que animaran el equipo, y todo el público de verdad nos apoyaba fuertemente. Así que en esta pregunta que me haces de dónde entrenábamos, entrenábamos en el Estadio Alberto Buitrago Hoyos y en un centro recreacional de nombre Coacrefal. Los dos campos no muy buenos, pero se cumplía con la expectativa y con lo que exigía la preparación para este torneo tan competitivo. Bueno, Carlos, tengo entendido que te retiraste temprano del fútbol profesional, aún estabas muy joven y pues hubieses podido haber jugado mucho más, pero bueno, tomaste esa decisión. Después de que te retiraste del fútbol profesional, ¿qué hiciste? Bueno, resulta que yo estuve muy juicioso en la parte económica, porque yo allí tuve un sueldo de 300.000 pesitos mensuales y me pude reunir 3 millones de pesos. El sueldo era libre, o sea que yo tenía derecho a la vivienda y a la alimentación. Y yo de vez en cuando llamaba a mi mamá, a mis hermanos, y les decía que no me habían pagado, que estaba un poco mal. Entonces me giraban 50.000 pesos, me giraban 100.000, me giraban 80.000, y esa plática yo la guardaba. Quiere decir eso que yo el sueldito, esos 300.000 pesitos no los tocaba para nada. Y cuando terminó el año, que ya me desvinculo del fútbol profesional en 1994, pues tuve un ahorro de 3 millones de pesos. Y con eso compré el negocio Almendros Bar, que todos conocen en el municipio de La Tebaida, un negocio que me costó 7 millones de pesos, de un amigo, Jorge Iván Rodríguez. Él me financió 4 millones, luego los pude pagar, y ahí arranqué con un establecimiento de comercio. Incluso recuerdo que seguía con el negocio e iba a entrenar con el Deportes Quindío, porque el profesor Edison Angulo, quien me hizo prácticamente debutar en las reservas del Quindío, volvía a tener las reservas del Quindío y me invitó a entrenar. Y yo iba a entrenar y me estuvo yendo muy bien. Recuerdo que en una práctica, y tengo un amigo de la Tebaida que es testigo de esto que estoy contando, en una práctica terminó y jugué al lado de Bernardo Redín, y en una práctica ya terminó el entrenamiento, y un jugador, el Mecha Sarmiento, y le dijo al profesor Angulo, se me hizo como por la espalda y me señaló así con el dedo y dijo duro, dijo, profe, Echeverri ya está listo, suéltenlo a que juegue profesional ya, suéltenlo. Yo ya había jugado en Fiorentina, había jugado casi año y medio en Primera B y todo lo que había hecho en reservas. Eso fue en el año 1994. Yo creo que tú estabas ahí todavía, John Freddy. Estaba de técnico Gallego, Hugo Gallego.
o Galeano. ¿Cómo era? Nelson Gallego. Nelson Gallego era el técnico. ¿Tú Sí, estabas yo ahí? salí ese año salí. Correcto, yo estaba ahí y no, eso no pasó nada porque él había traído muchos jugadores. Ahí fue cuando ellos hicieron ese convenio como con una gente de Bavaria, un equipo Realtés, algo así. De Medellín, sí. Y yo recuerdo que se me vino como un equipo de Medellín, el empresario, es que un señor de apellido Valencia, si no estoy mal, era el empresario y él trajo todos los jugadores. Y no, no hubo posibilidad y ya terminé retirándome y me dediqué al negocio, a un negocio que estuve al frente de él cerca de 22 años, Almendros Bar en La Tebaida. Carlos, a uno en la vida o en esa época pues que tuvimos y que tenemos de aprendizaje, siempre hay profesores que lo marcan a uno, que le dejan a uno enseñanzas para toda la vida y que de hecho las utilizamos diariamente en nuestras vivencias. Cuéntanos qué profesores te dejaron a ti marcado. Bueno, a ver, en La Tebaida hubo profesores, pero más bien directores técnicos, o sea, no había mucha información hacia la formación, sino más bien hacia la oportunidad, o sea, juegas en tal posición, pero no había esa formación, esa entrega de contenido. En el Deportes Quindío sí tuve un gran profesor y yo creo que hoy lo que estoy haciendo, estudiando la dirección técnica, las bases son por ese lado. Y es el profesor Gilberto Moncayo, un profesor que lleva toda su vida dedicada a la formación, a la enseñanza, a la dirección de equipos. Resulta que Gilberto Moncayo estuvo muy cerca de dirigir el equipo profesional. Y cuando llegó el profesor Álvaro de Jesús Gómez, con quien llevo trabajando ya bastante tiempo, él en 1990, Gilberto iba a las prácticas del equipo profesional. Y cuando Gilberto llegaba el otro día a entrenar con nosotros, empezó a utilizar una terminología muy extraña. Para nosotros era muy extraña porque era nueva. Nos hablaba temas como la curva, achicar, agrandar, perfilarse, y todos nosotros decíamos, ¿y eso qué es? ¿Eso quién se lo inventó? ¿De dónde lo trajeron? Eso no, eso hay que jugar fútbol como caiga. Y resulta que esa entrega de contenido y nosotros asimilándola y nos hacía parar y que así no se perfila, que se perfila de tal manera y que este le hace la cobertura al otro, o sea, la espalda y nos fue metiendo, nos fue metiendo, nos fue metiendo. Y en última instancia nosotros íbamos a enfrentar a cualquier equipo en la región y lo superábamos era por la táctica, por todo ese contenido. Me imagino que eso mismo ocurría con el equipo profesional, cuando se sacó toda esa gran ventaja deportiva en el año 1990. Y en 1992 fuimos campeones con Gilberto Moncayo. Así que tengo 3 profesores en esa formación. Agradecerle mucho a un padre del fútbol como Pedro Alzate, otro padre del fútbol como Edison Angulo, que ya falleció Edison Angulo. Pedro Alzate fue también mi profesor en la universidad. Y grande a Gilberto Moncayo. Y durante todo el trayecto de la vida al profesor Álvaro de Jesús Gómez. En la Tebaida, ya en los deportes de equipo, tengo que agradecerle mucho a Luis Carlos Reyes del Club Juveniles, a don Norbey Martínez del Deportivo Cali, a Jaime Serna, que fue un directivo y que fue quien me llevara académico, a don Jaime Echeverry, con un equipo Alianza donde también estuve por unos días, a toda la dirigencia de la Tebaida, porque si yo no estaba jugando con el Deportes Quindío, tenía la oportunidad de jugar un domingo por la tarde el Municipal, así fuera medio tiempo, y ahí estaban estos dirigentes. Así que a ellos un agradecimiento siempre eterno por toda la información y por toda la formación que entregaron en un joven de aquella época, como fue el haberme vinculado a ser parte de proyectos deportivos en la disciplina del fútbol. Carlos, tuviste un tiempo donde incursionaste, un tiempo considerable, donde incursionaste en la política y seguramente tuviste la oportunidad de hacer muchas cosas buenas por un municipio que amas, porque fue donde naciste, porque fue donde te criaste, donde hiciste muchas cosas. La inquietud que tengo es, ¿qué le dejaste al deporte tebaidense en cuanto a programas y escenarios? A ver, voy a hablar de algo hoy. Hoy con 47 años, vuelvo a decir próximo a cumplir 48 años.
Yo no sé si el haberme vinculado a la política fue un acierto o fue un error. Yo hoy no lo sé. Hoy todavía no lo sé. Y lo digo desde este punto de vista. En el lado positivo, fui muy feliz. Fui muy feliz porque hacíamos ciclopaseos, campeonatos, festivales, competencias, recreación. Y yo notaba que la gente los disfrutaba, los gozaba y estaban muy bien en cada uno de esos eventos. Recuerdo que cada 8 días, si no era un ciclopaseo, era apoyando una competencia de patinaje, era un evento ciclístico, era recibiendo la Vuelta a Colombia, recibiendo el Clásico RCN, Juegos Nacionales en el 2005. Bueno, una cantidad de eventos y eso me dejó muchos momentos de gratitud y de felicidad. Pero por otro lado, el tema político se vive con mucha rivalidad, con mucha rivalidad. Entonces, si uno está en un grupo político, claro, hay un círculo y uno es amigo de los de ese círculo. Pero como uno en política está compitiendo de manera permanente, genera entonces discordia, celos, resentimientos en el otro grupo. Y creo que en esa parte nunca he estado de acuerdo. Por eso siempre traté de hablarme con las personas. Yo casi creo que me hablo con el 99,9% de toda la comunidad tebaidense, porque yo no admitía, así tuviéramos rivalidad política, de que fuéramos a ser enemigos por esa causa. Y por eso digo, no sé si fue bueno haberme metido en la política o no haberme metido. Lo digo, momentos muy buenos, de mucha felicidad, pero también momentos de mucha frustración por ese tema de las rivalidades. Desarrollamos el proyecto de la Tebaida Fútbol Club, un proyecto que inició Idermán Londoño, que en 1997 en mi campaña lo propuse, lo lideró después Jesús Mario Bernal Aguirre, Óscar Ocampo, y el alcalde Idermán Londoño lo sacó adelante con una muy buena organización y se sostuvo durante 20 años casi en el municipio de La Tebaida. Proyecto muy importante. Juegos comunales, organización siempre, como directivos llamábamos a los líderes de cada sector y siempre atendíamos ese llamado. Torneos los que te puedas imaginar, ciclopaseos, nosotros llegamos a hacer ciclopaseos con 1.500 ciclas, para un municipio es mucha, mucha cantidad, y siempre rodeados de un equipo de personas del municipio, monitores, profesores, gozándonosla, o sea, haciendo, la felicidad de nosotros era que la gente participara, y yo creo que eso es o sea, el regalo más grande que yo he tenido como respuesta a haber participado de la política. Estoy en estos momentos retirado, un retiro como ausente. A mí siempre me ha gustado el tema político, pero más para servir desde el punto de vista cívico y muy enfocado hacia el deporte. Hemos visto políticos educadores, o sea, profesores políticos, hemos visto matemáticos en la política, filósofos en la política. Yo me puedo considerar que he sido un deportista vinculado a la política. Estuve 10 años como concejal, 3 periodos consecutivos, en momentos también con alcaldes ganamos, con alcaldes perdimos, y ese es el trajín de la política. Pero hoy puedo decir, y aprovechando tu pregunta, John Freddy, que no tengo ningún tema jurídico, ninguna demanda, no tengo ningún lío por presupuesto, porque se haya perdido algún dinero. Tengo la frente en alto, en La Tebaida todo el mundo me conoce y saben que esto es totalmente cierto. Así que siempre con la frente en alto, y ese fue mi paso por la política desde 1997 prácticamente de manera directa, porque anteriormente mi familia también estuvo muy vinculada a la política en La Tebaida sobre todo, y hasta el último día que estuve en La Tebaida vinculado a la política en el 2017. Así que esa fue mi trayectoria, con muchos amigos, muchos debates en el Consejo Municipal y experiencias que nunca olvidaré y de las cuales nunca me arrepiento porque me dejaron mucha enseñanza para el resto de mi vida. Carlos, siempre pues te he considerado como un líder. Incluso pues nos contaste ahora que cuando estabas en la primaria, siendo más pequeño que incluso que los otros compañeros, te dieron como esa libertad de que escogieras un equipo de fútbol. Luego jugaste fútbol y ahora te has inclinado por la dirección técnica. Ya has tenido experiencia con selecciones Quindío, con equipos de la Tebaida en torneos sub-20. Cuéntanos un poquito cómo
¿Cómo inició ese tema de la dirección técnica y cuéntanos el recorrido? Bueno, la historia es de la siguiente manera. Como fui el propietario de Almendros Bar, entonces aquí un equipo que se llamaba Almendros Bar, pero para participar en los torneos municipales. Ahí estaba el amigo, el veterano, el que me decía, yo quiero jugar con ustedes. Y entonces yo decía, sí, dele, te inscribimos. Y eso montamos los equipos. En varias oportunidades quedamos campeones, también nos eliminaban. Bueno, pero resulta que como yo era el propietario del equipo, porque era el que pagaba los arbitrajes y el que colocaba el uniforme y el nombre del equipo, ¿qué ocurría? Que yo terminaba siendo el propietario, jugador de fútbol, el capitán, y al interior del terreno de juego les decía cómo teníamos que jugar. O sea, yo era el todo ahí. Y sencillo, el que no quería jugar de esa manera, pues simplemente no jugaba porque era mi equipo y yo lo quería liderar en ese sentido. Así que siempre, prácticamente 6 años estuve de esa manera. Pero un día cualquiera yo dije, venga, yo estoy invirtiendo de pronto el dinero en personas que ya están avanzadas en edad, en personas que a lo mejor ya no tienen un futuro en el deporte. Me refiero a la parte competitiva. Y dije, no, voy a hacer un giro hacia los niños. Y recuerdo que tuve varias escuelas de fútbol. En muchas ocasiones no le cobramos un solo peso a los niños. Iban totalmente gratis o a veces les pedíamos 1.000 pesitos o a veces los arbitrajes, pero la mayoría de veces lo hacíamos totalmente gratis. Conté en muchas ocasiones con apoyo de personas que me conocen. Gilberto Cano Valencia, por ejemplo, uno de ellos. El supermercado Laureles de la ciudad de Armenia nos ayudó de manera permanente. Y desde ahí empecé. Luego pasé al Club Tigreros de la ciudad de Armenia. El Club Tigreros me acogió, Ansí Cervera me invitó allí. Estuvimos cerca de 4 años con muy buena proyección de jugadores, los equipos jugaban muy bien. Traía esa información de Gilberto Moncayo y del profesor Álvaro de Jesús Gómez, totalmente empírico, yo era totalmente empírico, pero empezaba a estudiar y a leer y a consultar y trataba de entrenar como a mí me entrenaron. Bueno, un día cualquiera, por esos logros, me invitan a ser parte de las selecciones Quindío, pero lo primero que me exigen es que tengo que estudiar. Y yo digo, ¿pero dónde estudio? Lo más cercano era la Escuela Nacional del Deporte, no había cómo, y me encontré una capacitación en Lima, Perú. Esa capacitación era por módulos. Yo tenía que girar un dinero en dólares. Ese curso me costó $1.200 y la S Full estaba muy bien rankeada a nivel latinoamericano. ¿Qué hacían ellos? Me enviaban unos libros por correo, me llegaban por Western Union unos libros y yo tenía que leerlos y después me enviaban, ahí mismo venían unas evaluaciones, tenía que contestar como 70 preguntas, prácticamente había que volver a escribir los libros y, y enviárselos por correo a ellos otra vez, terrestre, y desde allá certificaban. Ellos me dieron un título, era el título que se daba en ese momento como entrenador de categorías menores. Bueno, ahí continué con las selecciones Quindío, después dirigí equipos de sub-17, equipos sub-20, equipos de primera C, participando en los torneos nacionales de la DiFútbol y de la Federación Colombiana de Fútbol. Y hasta prácticamente el día que me vine para España, siempre estuve o dirigiendo o asesorando o tratando de hacer gestión a favor de algún equipo, un proyecto deportivo en la Tebaida o en el departamento del Quindío, John Freddy. Carlos, siempre que iniciamos un proyecto, pues lo lógico es que nos fijemos unos objetivos, unas metas. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a dirección técnica de fútbol? Bueno, un día cualquiera le dije a mi amigo, el profesor Álvaro de Jesús Gómez, y esta historia creo que en algún momento la he compartido contigo y con muchas personas de la Tebaida. Le dije al profesor Álvaro de Jesús Gómez que yo quería ser director técnico de fútbol y él prácticamente me dijo que sí, que lo veía con muy buenos ojos, pero me empezó a hacer preguntas del fútbol, o sea, de la dirección técnica, porque yo era prácticamente un futbolista que se había retirado muy temprano y casi no había tenido ese bagaje. Y recuerdo que la primera pregunta que me hizo fue, bueno, tú que te vas a meter en el fútbol, ¿tú sabes cuáles son los principios y las acciones tácticas del fútbol?
Y creo que le dije de esta manera, yo le dije, profe, pues yo conocerla así, así como están los libros, a lo mejor no. Pero si tú me dices tal cosa, estoy seguro que lo puedo conocer. Y él me dijo, no, Carlos, empieza por ahí. Empieza a estudiar en ese sentido y algún día lo vas a lograr. Eso fue el año 2006 o 2005, cuando fue el suramericano y la figura de ese suramericano fue Hugo Rodallega, que tuvimos a Messi en Colombia, o sea, a Messi en Armenia, a Lionel Messi en Armenia siendo juvenil, a Radamel Falcao García. Y desde ahí dije, no, tengo que estudiar y empecé a estudiar. Y eso hoy me tiene estudiando en España. Voy a cumplir 48 años y estoy todavía estudiando. Ya estoy muy próximo a terminar mis estudios y mi meta es dirigir en la élite. Me estoy preparando para dirigir en la élite. Sé que lo voy a lograr. Estoy enfocado de tiempo completo para lograr esa meta. He ido alcanzando metas intermedias, metas de corto plazo, pero tengo que dar mucho más, tengo que proyectarme. Eso lo saben todos quienes me conocen. Quiero tener la máxima licencia para dirigir fútbol profesional, fútbol a cualquier nivel y a cualquier país. Y mi objetivo, mi meta principal, lo digo en esta entrevista, es ser campeón mundial. Yo voy a ser campeón mundial, lo digo siempre y lo tengo claro. ¿En qué categoría? No sé. ¿Con qué selección? No sé. Pero sé que voy a ser campeón mundial. Para eso me estoy preparando y esa es mi meta, mi objetivo y todos los días lo tengo muy presente y en claro. Y cada que me levanto lo recuerdo y ese es el estímulo que me invita a estar muy metido de lleno en seguir preparándome y seguir dando pasos. Hablando de proyección o de proyectarnos mejor, como acabaste de mencionar, ¿dónde te ves en 3 años? Bueno, en 3 años, la meta es que ya debo de estar dirigiendo fútbol o de la B, o sea, segunda división, o fútbol de primera división. ¿Dónde? En cualquier país. Donde me contraten, allá seguro voy a estar. Hoy en día tengo ya varios vínculos, personas que me conocen, he estado cercano ya a empresarios que ya saben en qué momento estoy de mi carrera, qué estudios tengo y por fortuna hoy estoy vinculado a un equipo de tercera división acá en España, que es el Santa Ana, ahí estoy acompañándolos, tercera división, y cada día conociendo más personas, conociendo más personas. Así que en 3 meses, John Freddy, ojalá fuera antes, y si es después, pues que no sea mucho después, estar ya muy vinculado 3 años. al fútbol profesional. Perfecto, Carlos. Ahora para terminar, quisiera que le enviaras un mensaje a todos los tebaidenses. Bueno, pues el mensaje que yo les envío es que el proyecto Historia del Deporte Tebaidense es un proyecto que estoy generando para revivir la historia de nuestro deporte municipal. Así que estoy invitando a todas las personas que tengan algo que contar, una anécdota de un equipo, de lo que ha ocurrido en un barrio, en un deporte específico. Pues esta es la oportunidad para comentarlo a través de nuestro espacio Historia del Deporte Tebaidense. Hoy he atendido la idea de ser entrevistado, porque quien me está entrevistando, John Freddy Garcés, que siempre ve los programas, él vive en Medellín, pero siempre ve los programas y me dice, Carlos, pero venga, tú también haces parte de la historia del deporte tebaidense y a ti nadie te va a entrevistar. Si quieres, yo te hago la entrevista. Y yo pues dije, bueno, hazme la entrevista y por eso hoy estoy entregando esta información. Me queda mucha información por dar, pero también espero que en otra oportunidad tenga esa posibilidad de entregar información cuando hice parte del club de natación Hawái, cuando con mis brazos enyesados jugaba voleibol en el Instituto Tebaida, cuando hice parte de los torneos de microfútbol en la cancha de bomberos, cuando jugué finales en el Estadio Municipal Alpidio Mejía con el estadio totalmente lleno. Recuerdo que iba a patear una vez un penal definitivo y todo el público estaba en contra y desde antes de patearlo me comprometí, les dije, se los dedico a todos se los dedico. Y logré el penal y cuando hice el penal no me fui en contra del público, simplemente les hice así, no más, que bien, porque no me ha gustado retar a las personas. También recuerdo en el Coliseo de la Tebaida, John Freddy y amigos que me escuchan, un penal que le hice
a un gran portero, a Gemay Peña, en un partido muy disputado en el Coliseo de la Tebaida, totalmente lleno, y la gente casi no tenía presente el penal este que hace el de Panenka, el que hace también Sergio Ramos. Y tuve la oportunidad de hacerle ese gol a Gemay Peña. Y bueno, decirles que el deporte lo que me ha dejado durante toda la vida son amistades. Yo mantengo mis cuentas de WhatsApp abiertas, mis perfiles de Facebook abiertos, siempre tengo contacto, quien necesite un favor, comunicarse conmigo. Para mí muy gratificante la semana pasada ayudarle a alguien que tenía un problema de salud de un familiar y desde acá, desde España, se lo pudimos solucionar a través de un contacto, de una llamada. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción poder servir. Así que siempre cuenten con un Carlos Alberto Echeverry Murillo, amigo antes que nada, que siempre va caminando por las calles de mi pueblo, que me siento en cualquier sitio a tomarme un café, a compartir con los amigos, amigo de todas las personas, no tengo problemas ni por sexo, ni por raza, ni por religión. Y eso me ha gustado, siempre estar abierto a todas las personas. Y el saludo final, poder llegar algún día a mi pueblo y poder celebrar en compañía de todo mi pueblo algo grande que yo haya conseguido en el deporte, en el fútbol, y ojalá sea esa meta que estoy buscando, que es ser campeón mundial. Ese es el mensaje que le entrego a todos, a los niños, a los adultos, que siempre estén practicando deporte, actividad física, recreación, porque eso nos ayuda mucho en mejorar siempre la calidad de vida. Muchas gracias, John Freddy, por la entrevista. Muy bonitas tus palabras, Carlos. Seguramente que todos esos planes que tienes se van a hacer realidad porque pues desde que te conozco sé que eres una persona primero muy disciplinada, perdón. Segundo, eres una persona muy responsable, que le pones pasión a todo lo que haces. Toda esa preparación que tienes en este momento te hace una persona muy capacitada para desempeñar ese cargo de director técnico, incluso diría yo a nivel profesional, aunque te falte de pronto algún tiempo para terminar tus estudios. De todas maneras, te agradezco la oportunidad de estar aquí, de poder entrevistarte. Agradezco a todos los presentes y quedan cordialmente invitados para una próxima edición de este programa Historias del Deporte Tebaidense. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias, John Freddy.